Daniel Vías Betancourt, Andrea Vanessa Dávila, Laura Sofía Delgado, Lola María Estrella y quien les habla Mary Duarte Jaimes. Vamos a presentar hoy síntomas y signos respiratorios, el examen físico y algunos síndromes pulmonares. Buenos días. La mayoría son, el signo de síntomas se da, con frecuencia se dan 7, que es la tos por irritación del árbol bronquial, pleura o intersticio pulmonar, la expectoración con expulsión de moco, líquido o esputo del tracto respiratorio, hemoptisis, que es ya la expectoración pero con sangre pura por el tracto respiratorio, el dolor torácico, que puede ser pleural, que es de tipo punzante, el dolor esofágico, que es como un ardor subesternal por reflujo, ya puede ser por hernia hiatal, angina de pecho, infarto, disnea, que es dificultad respiratoria, y ya puede ser por diferentes causas, pulmón, corazón o de causa hematológica, silivancias y estridor. Siguiente. Entonces, que tenemos que la tos se define como la contracción espasmódica y repentina de los músculos respiratorios y tiende a liberar el árbol respiratorio, secreciones y cuerpos extraños. Es un reflejo defensivo que, bueno, en la mayoría de los casos no debe ser como inhibida, sino facilitada, ya con mucolíticos, expectorantes, y el síntoma de tos siempre debe ser enfocado en el contexto general del paciente. Ya los estímulos que generan el reflejo pueden ser inflamatorios, mecánicos como la polución ambiental, tumores y cuerpos extraños endobronquiales, químicos como el humo del cigarrillo y los gases irritantes, y térmicos como el aire frío y el aire caliente. Entonces, tipos de clasificación hay, según su tiempo, está la tos aguda de menos de 3 semanas de duración, subaguda de 3 a 8 semanas y crónica de más de 8 semanas. Y desde un punto de vista clínico, hay seca, que no moviliza secreciones, y húmeda. Y la húmeda puede ser productiva si el enfermo la expectora o las deglute, y no productiva. Entonces, la tos seca causa como más molestia al paciente. La tos productiva constituye como un mecanismo defensivo y debe ser como respetado. Y la tos húmeda no productiva debe ser facilitada para promover la expectoración. También hay otros tipos, que es la tos ferina o quintosa, que se caracteriza por accesos de tos paroxística, y se llamó quintos porque se producían en grupos de 5 o cada 5 horas. Inician con expiraciones violentas y explosivas, y seguido de eso una inspiración intensa y ruidosa provocada por el espasmo de la glotis. Y los accesos suelen terminar con la eliminación de mucosidad escasa y pegajosa, y predominan por la noche. La tos coquiluchoide, que se parece a la anterior, con expiraciones violentas y explosivas, pero falta ya el componente inspiratorio, y la produce la excitación del neumogastro generada por tumores mediastínicos. La tos ronca, que es seca, intensa y se presenta como accesos nocturnos, y es provocada por la laringitis glótica o subglótica. La tos bitonal, que tiene 2 tonos por la vibración diferente de las cuerdas vocales, y es como una parálisis de una de ellas, generada ya por un compromiso del nervio recurrente. La tos somatizante, que es la que provoca vómitos y con más frecuencia se observa es en los niños. Entonces, anterior, la etiología, la valoración del tiempo orienta como hacia las causas que la originan. En las tos agudas, las infecciones del tracto respiratorio superior son como la causa más común. En la mayoría de los casos, la tos de larga evolución se identifica la causa, y en otros casos se designa como idiopática. Y en la subaguda, la etiología predominante es la postinfecciosa, y la tos que persiste después de que haya pasado ya una infección. En las complicaciones, tenemos cansancio y fatiga, que son los síntomas con mayor frecuencia que refieren los pacientes. Síncope tusígeno, que se da por el aumento de la presión intratorácica, que reduce el retorno venoso y produce una caída del gasto cardíaco. Neumotórax, que es por la ruptura de las bullas subpleurales, incontinencia urinaria,
durante el esfuerzo al toser, desgarros musculares y fracturas costales que pueden asociarse con derrame pleural, dolor torácico en ausencia de la fractura y sangrado de piel y mucosas, que son con sangre por ruptura de vasos superficiales y hemorragia subconjuntival y nasal, que es epistaxis. Y de otras ya sería vómitos, insomnio. Entonces la anamnesis debe ser focalizada en definir el tiempo de evolución, si es aguda, subaguda y crónica, las características de la tos, el momento que aparece, los síntomas acompañantes y si incrementa en la ingesta de fármacos. En el compromiso pleural, la tos aumenta el dolor y el enfermo trata de no toser. Y por esta razón se denomina tos como tímida. Siguiente. Entonces, la mayor concentración de receptores se encuentra como en la región posterior de la faringe y en la vía aérea superior. Otros receptores de la tos se encuentran en los senos paranasales y la membrana timpánica, en el pericardio, en el diafragma y en el estómago. Desde los receptores ya sensoriales del nervio trigémino, el glosofaringeo, neumogastro y laringio superior, que es ya la vía eferente, el estímulo llega al centro vulvar de la tos. Y la vía eferente está constituida por los nervios laringio recurrente para la cierre de la glotis y por los nervios espinales para la contracción de la musculatura torácica y abdominal. Siguiente. Ya este es un cuadro con más causas de la tos, según su origen, si es enfermedad de la vía aérea alta, enfermedades broncopulmonares, enfermedades de la pleura, del mediastino y del diafragma, enfermedades cardíacas, del aparato digestivo, neurológicas, fármacos y otras. Y unos datos que para el diagnóstico del paciente que consulta por tos ya sería como según momentos de presentación. Nocturna, tos cardíaca con reflujo gastroesofágico, asma nocturna, goteo nasal posterior durante el ejercicio, ya sería como un asma inducido. Con la alimentación, ya es aspiración a la vía aérea por trastornos deglutorios, en los cambios posturales y en determinados ambientes. Y ya cuando se acompañan signos de sintomatología, con tos y sibilancias, tos y hemoptisis, expectoración y tos y broncorrea o vómito. Siguiente. Entonces, la expectoración es la eliminación de secreciones procedentes del aparato respiratorio. En su clasificación se debe analizar el tipo y el color de la expectoración, su volumen y el olor. Entonces, tipos y colores del esputo es ceroso, que se presenta como un líquido claro, amarillento o ligeramente como rosado, y es como consecuencia de la clasudación a nivel alveolar. La expectoración de grandes cantidades de esputo, tipo como clara de huevo, se ve en el 50% de los carcinomas bronquiolvolares. El asolmanado es la expectoración serosa y es levemente teñida con sangre, que a veces le llaman lavado de carne, y es característica del edema agudo del pulmón. El espumoso, que es característica del edema alveolar y es incipiente, que ocurre como en la insuficiencia cardíaca. Siguiente. El mucoso, que es incoloro y transparente, puede tener distinta consistencia y es desde muy fluido hasta sumamente viscoso y denso, y es de difícil eliminación, y es el resultado de la secreción como exagerada de las células calciformes y de las glándulas mucosas, y se observan estados irritativos crónicos de las vías aéreas, ya puede ser sinusitis, bronquitis, asma bronquial. El purulento indica infección y se caracteriza por ser fluido opaco. Puede ser de color como amarillo verdoso y está constituido por elementos del pus ya producido por la acción de una enzima de los nitrófilos sobre la secreción traqueobronquial antes de ser expectorada. El perlado, que son como bolitas de mucus y se debe diferenciar del anterior porque se parece y es característico de las crisis asmáticas durante el periodo de resolución. Su aspecto pseudopurulento se da a la presencia en su interior de unos cristales de Leyden. Siguiente. Entonces, el numular, originado en las cavernas tuberculosas, puede observarse en las supuraciones pulmonares, bronquiectasias y en los tumores pulmonares infectados. Su forma característica es la como de un conglomerado circular en forma de moneda.
el hemoptoico, que es moco mezclado con sangre y se observan las bronquitis agudas, bronquiectasias, cáncer de pulmón, tromboembolismo de pulmón, que son las causas más prevalentes. El herrumbroso, expectoración de purulenta teñida con sangre, que es más típico de la neumonía. Y el achocolatado, que se observa en el absceso mediano. Con membrana, en la hidatidosis, con granos micóticos en la actinomicosis, con cuerpos cráneos que es previamente aspirado o provenientes de fístulas, y con fragmentos de tejidos con restos necróticos que se caracterizan a los abscesos primarios y secundarios del pulmón. Son típicos de carcinomas excavados. El volumen de la expectoración ya puede ser escasa o abundante y el olor pútrido del material sugiere la infección por anaerobios. Siguiente. En la hemoptisis se define como la expectoración de sangre que proviene del árbol respiratorio. El esputo puede presentarse con mezcla de secreciones o bien ser sangre pura. Y se presenta después de un golpe de tos con sensación de comezón en la faringe y deja un sabor como salubre en la cavidad bucal. Y el color es rojo rutilante, que refleja la sangre oxigenada y puede tener burbujas por su contenido aéreo. Entonces, la etiopatogenia, el aparato respiratorio, bueno, tiene una doble irrigación sanguínea. Una es por el sistema de la arteria pulmonar, destinado a cumplir con la hematosis y caracterizado por su baja presión, y el sistema de las arterias bronquiales. Su función es la de oxigenar los tejidos que irriga, bronquios, ganglios y pleura visceral. Presenta presiones iguales a las sistemétricas. En la clasificación ya es de acuerdo a la magnitud del sangrado. Puede ser masiva, entre 150 y 600 mililitros sobre 24 horas, y no masiva, que ya puede ser leve, moderada y grave. En la anamnesis se debe orientar al origen y en el examen físico se debe observar ya el estado general, si hay pérdida de peso, presencia de fiebre, el examen cardiovascular y la auscultación. Como a veces se confunde con la hematemesis, la diferencia es que la hemoptisis es sangre que se tose y la hematemesis es la sangre que se vomita. Y otras veces el sangrado puede provenir de la rinofaringe, ya puede ser por el sangrado de la nariz, o gingivorragia, que se observa que la sangre roja emana de encías enrojecidas y con edema. Siguiente. Estos son unas causas de hemoptisis. Pueden ser inflamatorias, neoplásicas, vasculares y de otras causas. La inflamatoria más frecuentes son bronquitis, bronquiectasias, tuberculosis, neoplásicas, carcinoma de broncógeno, adenoma bronquial, vasculares, estenosis mitral, insuficiencia ventricular izquierda, y en otras puede ser ya por traumatismos, procedimientos, punción diagnóstica. Siguiente. Bueno, listo. Buenos días, compañeros. Ahora vamos a hablar acerca del examen físico. Bueno, el examen físico es lo primero, bueno, es una de las cosas como más importantes también a la hora de realizar el diagnóstico pues de nuestro paciente. Entonces, en el examen físico lo primero que vemos pues es el aspecto general. Un ejemplo es cuando el paciente ingresa a nuestro consultorio o cuando el paciente pues está en la camilla, entonces nosotros vamos a observar la postura en la que él está, con quién está hablando, incluso pues es muy importante también darnos cuenta la manera en que habla con las personas que está. Y pues todo esto nos va a dar una información importante a la hora de realizar el diagnóstico. Seguidamente pues vamos a encontrarnos con los signos vitales, también con el peso, la talla y la saturación arterial de oxígeno. Entonces, el examen físico respiratorio lo vamos a dividir en 5 etapas. La primera pues es la inspección, después viene la palpación, la percusión, la auscultación y la auscultación de la voz. Es muy importante el orden por varias razones. Una de ellas es porque esto pues nos ayuda a que no se nos pase nada por alto en el momento de realizar el examen. Entonces siempre debemos llevar este orden: inspección, palpación, percusión y auscultación.
Bueno, ahora vamos a hablar acerca de, vamos a empezar hablando acerca de la inspección. Entonces, en la inspección tenemos primero una inspección somática general, una inspección local estática, que es el tórax en reposo, y la inspección local dinámica, que ya son los movimientos respiratorios. Siguiente. Entonces, en la inspección somática general comprende el examen ya de la actitud, facies, constitución, estado de nutrición, piel y faneras. La actitud de la mayoría tiene como ver si tiene una finalidad antiálgica o buscan un alivio de la disnea. Y una de las facies como más comunes está la fase adenoidea por la ocupación faríngea con respiración bucal, y es cuando la boca se mantiene un poco entreabierta. El lado superior no como cierra completamente en la cavidad bucal. Siguiente. La fase disneica, demostrativa, bueno, que en los obstáculos de las vías altas y tiene como un aspecto de angustia. La fase tosferinosa, que ya es durante el momento de crisis o el momento de apnea. La fase neumónica, que ya es el aleteo nasal por intensa polipnea. La fase tuberculosa, que a veces es poco demostrativa, pero cuando se demuestra, presenta palidez y ojos brillantes. La fase mediasténica, que es edema de cara, cuello, y ya es a causa de estasis venosa a nivel de la vena cava superior. En el estado de nutrición, los tumores malignos o supuraciones crónicas y tuberculosis pulmonar a veces pueden desnutrir y a la larga pueden producir caquexia. En el examen de piel y faneras hay que, bueno, como observar las características de la piel, si tiene cianosis o diversas características que tenga. Siguiente. La expansión del tórax hay que como enfocarse y tener en cuenta la localización y topografía torácica para localizar los hallazgos. Entonces, primero tenemos el ángulo esternal o de Lewis, donde se une el manubrio con el cuerpo del esternón, y en ese reborde está la segunda costilla. De ahí para abajo ya se pueden contar los espacios intercostales. Ya solo las primeras 6 costillas tienen articulación directa con el esternón. Y ya, bueno, las costillas 7, 8, 9 y 10 se articulan al esternón con un cartílago común y las costillas flotantes. Siguiente. En la topografía torácica tenemos primero en la cara anterior la línea medio esternal, que es una línea media que pasa por todo el esternón hacia la apófisis sifoides. La línea paraesternales a los largos de los bordes externos. Las líneas medioclaviculares, que es una línea vertical desde el punto medio de la clavícula hacia abajo, y a veces reemplaza como las líneas mamilares por la variabilidad en la ubicación del pezón. En la cara posterior ya tenemos la línea medioespinal, que es por toda la columna vertebral tocando las apófisis espinosas. Las líneas escapulares, que es paralela a la línea medioespinal y pasa por el vértice superior e inferior de las escápulas. Y ya en las caras laterales tenemos la línea axilar anterior, que es desde el pliegue axilar anterior hacia abajo, la línea axilar media desde el hueco axilar hacia abajo, y la línea axilar posterior desde el pliegue axilar posterior ya hacia abajo. Siguiente. Entonces, a tener en cuenta es que durante la inspiración, los indicadores de la inspiración son el diafragma y los músculos intercostales externos. Y ya en la inspiración forzada, cuando se usan los accesorios, se utilizaría esternocleidomastoideo, escalenos, pectoral mayor, pectoral menor. Y ya en la inspiración, como es iniciadores de la inspiración, es como un proceso pasivo, no se requiere casi de músculos. Y cuando es forzada, usarían intercostales externos y abdominales. Siguiente. Entonces, en el tórax estático y normal se debe tener, o generalmente tiene forma elíptica en la adultez y cilíndrica en la niñez. Y ya en los tóraxes normales puede variar y pueden haber deformidades congénitas o adquiridas, y son más frecuentes las adquiridas. Entonces tenemos primero en la simetría entre los hemitórax, que se presenta en derrames pleurales, que son tumores grandes, la columna vertebral, cuando tiene una curvatura exagerada,
hacia adelante de la espalda cuando hace cifosis, desviación lateral de la columna, escoliosis y exageración en las curvaturas de la columna, que es lordosis. Cuando el esternón está deprimido, sobresaliente, cuando las costillas están como un tipo tonel y como raquíticos. Y son como típicos por falta de vitamina D. Siguiente. Entonces, estos son unos tipos que tenemos tórax en tonel, que es como que se ensancha en la parte anteroposterior del tórax y se puede ver en EPOC y en efisema pulmonar. Tórax en quilla o pectus carintanum, que es la proyección del esternón hacia adelante, que es como una secuela del raquitismo. El tórax en embudo o pectus excavatum, que es el hundimiento marcado en la parte inferior del esternón, y el tórax sifoescoliótico. Siguiente. Ya en el tórax dinámico sirve para precisar las características de los movimientos respiratorios, ya en cuanto a frecuencia, ritmo, amplitud y simetría. La respiración normal es una asociación rítmica y fluida de los movimientos de expansión, retracción. En las mujeres, con más frecuencia la respiración torácica. En hombres se utiliza más respiración torácico-abdominal y en niños respiración abdominal. Y es importante como valorar cuando hay tiraje al momento de inspirar. El diafragma desciende y produce un vacío que rápidamente el pulmón llena cuando se expande. Y si el pulmón no llena como este espacio vacío, los tejidos peritorácicos lo harán. Y las fosas claviculares, ya en el hueco epigástrico y los espacios intercostales se hunden cuando se está inspirando. Siguiente. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de la palpación. Entonces, para la palpación, pues se debe tener en cuenta lo siguiente. Primero es que debemos colocar al paciente en una posición cómoda y pues con esto se va a lograr relajar la musculatura de la región y pues así vamos a evitar una tensión emocional. Segundo, debemos calentar nuestras manos de tal forma pues que nuestra temperatura sea similar a la de nuestro paciente. Se debería iniciar pues preguntándole al paciente si presenta alguna zona dolorosa para pues posteriormente nosotros iniciar palpando aquellas zonas no dolorosas y terminar palpando los puntos referidos por el paciente como dolorosos. Bueno, entonces vamos a empezar palpando con la punta de los dedos, los arcos costales, los espacios intercostales. ¿Y esto con qué fin lo hacemos? Pues con el fin de, no sé, encontrar zonas de inflamación, asimetrías, abombamientos, retracciones o dolor. También es muy importante pues palpar el cuello, las axilas y la región mamaria en búsqueda de cadenas ganglionares con adenopatías. También se debe palpar el cuello para determinar si hay una desviación de la tráquea o no. Y bueno, hay que tener en cuenta que la palpación de lo que es el esternón, los arcos costales, los cartílagos intercostales, las costillas y la columna en condiciones normales no deberían generarnos dolor. Bueno, entonces para iniciar con la palpación vamos a evaluar lo que es la expansibilidad torácica. Entonces vamos a empezar con la amplexación o movilidad superior. ¿Esto de qué manera se hace? Entonces pues vamos a colocar ambas manos sobre el trapecio con los dedos juntos sobre la clavícula en su posición anterior y los pulgares abiertos y ubicados en la línea media a la altura de la primera dorsal en la parte posterior, como lo podemos ver en esta imagen. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta maniobra? Pues es valorar el desplazamiento del tórax hacia arriba y pues para saber si es simétrico o hay disminución en alguno de los hemitórax. Bueno, en cuanto a la amplexación o movilidad inferior, entonces en la parte anterior pues vamos a colocar las manos en la parte anterior del tórax y en la base de este a lo largo de los rebordes costales y los pulgares pues de ambas manos van a ir dirigidos hacia la apófisis sifoides. Entonces aquí lo que vamos a pedir es que le vamos a pedir a nuestro paciente
que inspire normal y profundamente, y pues lo que nosotros vamos a hacer acá es valorar la expansibilidad, o sea, estar muy pendiente de la separación de los pulgares. Y en la parte posterior, de la misma manera, vamos a colocar los pulgares por fuera de las apófisis espinosas de las vértebras y el resto de las manos hacia la línea media axilar. Entonces, de igual manera, le vamos a pedir a nuestro paciente que inspire normal y profundamente y vamos a valorar la expansión de respiración normal y forzada. Bueno, entonces aquí podemos encontrar algunas alteraciones. Si la alteración es bilateral, puede suceder por un enfisema pulmonar, por una fibrosis pulmonar difusa. Si la alteración es unilateral, entonces puede ser por una atelectasia pulmonar unilateral, por un derrame pleural masivo y un neumotórax total. Y si esta es localizada, entonces la disminución de la expansión se limita a una región del tórax. Y esta pues es frecuente en tuberculosis y cáncer de pulmón, que pueden comprometer y alterar la movilidad de un vértice pulmonar. Y también las adherencias y los derrames pleurales pequeños nos van a disminuir la expansión de una base pulmonar. Siguiendo con el método de la palpación, entonces ahora vamos a valorar lo que son las vibraciones o fremitos vocales. Entonces, al hablar, el sonido generado por las cuerdas vocales, estas se van a transmitir pues a través de los pulmones hasta llegar a la pared torácica. Entonces, las ondas sonoras van a crear unas vibraciones que se pueden palpar externamente. Estas vibraciones pues son las que denominan como frémitos vocales o táctiles. Entonces pues el frémito corresponde a las vibraciones palpables que se transmiten por el árbol broncopulmonar hasta la pared torácica cuando el paciente habla. Y pues esto vamos a poder palparlo externamente. Entonces, ¿cómo se hace? Entonces, se van a explorar con las palmas de las manos, recorriendo comparativamente ambos hemitórax de arriba a abajo, mientras el paciente va a pronunciar la palabra 33. También existe otro método que es la palpación lineal, que este se usa cuando se desea establecer los límites de una zona con aumento, disminución o abolición de las vibraciones vocales. Y este se puede realizar con el borde cubital de la mano. Bueno, entonces aquí también podemos encontrar alteraciones. Una alteración es que si está aumentado, puede ser por procesos con condensación del parénquima pulmonar y este lo podemos encontrar en la neumonía, en tumoramasas pulmonares y atelectasia. En cuanto a si está disminuido, entonces puede ser por exceso de aire en los pulmones, como el enfisema, derrame pleural, neumotórax o edema pulmonar. Y si este es difuso, se puede presentar en la EPOC y también puede ser por un aumento en el tejido muscular o en pacientes con obesidad. Bueno, ahora seguimos con lo que es la percusión. Entonces, la técnica más utilizada para percutir el tórax es la dígito digital de Jarhead. Pues, ¿cómo se hace? Entonces, se percute con el dedo medio de la mano derecha sobre el índice de la izquierda con fuerza y rebote, como lo podemos ver en esta imagen. Entonces, dentro de los objetivos de esta parte pues, del examen físico, se encuentra delimitar el tamaño o la consistencia de los órganos o detectar la presencia de líquidos o masas. Entonces, los tipos de ruido que podemos encontrar mediante la percusión van a ser los siguientes. Entonces, aquí por favor, esperen un momentico para que se pueda escuchar. ¿Me escuchan bien? Sí, sí te escuchamos. Sí. Listo, vale. Entonces los tipos de ruido que vamos a poder encontrar son, el primero es la matidez. Este pues es, su intensidad va a ser suave,
su tonalidad alta y su duración pues va a ser corta. Un ejemplo de localización es el muslo y lo podemos encontrar en patológicos en lo que es el derrame pleural voluminoso. Entonces les voy a reproducir. Bueno, eso sería la matidez. También otro tipo es la submatidez, que su intensidad pues es intermedia, su tonalidad es intermedia y su duración intermedia. Un ejemplo de localización de submatidez es el hígado y un ejemplo patológico es la neumonía lobar. Entonces se escucharía así. En cuanto a la resonancia, su intensidad es alta, su tonalidad es baja, su duración es larga y un ejemplo de localización de este es el pulmón sano. Y un ejemplo patológico sería la bronquitis crónica simple. Entonces se escucharía de esta manera. Y la hiperresonancia, su intensidad es muy alta, su tonalidad es más baja, su duración es más larga y la podemos encontrar en lo que es la EPOC y el neumotórax. Y el timpanismo, su intensidad relativa pues es alta, su tonalidad es alta, su duración es continua y un ejemplo de localización es una burbuja gástrica o los pómulos hinchados. Un ejemplo patológico es el neumotórax voluminoso y se escucharía de la siguiente manera. Listo. Entonces, a la percusión, entonces van a haber unas diferencias topográficas de la percusión del tórax. Entonces, esto pues se debe a las características topográficas del mismo dadas por la distribución de la masa muscular ósea y a la relación del pulmón pues con sus órganos vecinos. Entonces, la sonoridad del plano anterior del tórax en el primer y segundo espacio intercostal son los de mayor sonoridad. En el segundo y tercer espacio, en la mujer vamos a encontrar, vamos a escuchar, perdón, su mate por la presencia de las mamas. Y en el cuarto y quinto espacio intercostal derecho, vamos a escuchar su mate por la presencia del hígado. En cuanto a la sonoridad del plano posterior del tórax, entonces en la región escapular hay menor sonoridad, en la región infraescapular hay mayor sonoridad y en el octavo espacio intercostal derecho vamos a escuchar submate o mate por la presencia del hígado. Entonces, la sonoridad del plano lateral pues va a depender del lado, depende del lado del derecho. Del lado derecho es mate por la presencia del hígado y a la izquierda timpánica por la presencia del estómago y del colon. Bueno, la técnica de percusión del tórax, entonces hay unas instrucciones generales para realizarla. Primero es que no se debe percutir sobre las estructuras óseas. Segundo, se colocan pues las palmas de la mano izquierda sobre el tórax con los dedos ligeramente separados. Y tercero, pues se va a presionar con el dedo medio de la mano izquierda contra el tórax, alineando con las costillas subyacentes sobre la zona que se vaya a percutir. Entonces, se percute el centro de la falange media del dedo de la mano izquierda con la punta del dedo medio derecho y se va a utilizar un ligero balanceo, un ligero movimiento, perdón, de oscilación de la muñeca, o sea, debe ser de la muñeca y no del antebrazo, como lo podemos ver en esta imagen.
Bueno, entonces, la percusión del tórax en la cara anterior. Entonces vamos a pedirle al paciente que adopte la posición sedente, o sea, que esté sentado, de una manera pues en que nuestro paciente se encuentre cómodo. Y segundo, se van a percutir los vértices pulmonares colocando la superficie palmar del dedo medio izquierdo a través del borde anterior del músculo trapecio, sobre la fosa supraclavicular, y luego se va a ubicar el segundo espacio intercostal y se procede a percutir en forma descendente y en escalera. Y lo vamos a realizar comparando con el emitórax colateral, pues como nos lo indica el siguiente gráfico. Y pues siempre se usa la técnica dígito digital, pues es la más usada para la percusión del tórax. Lo mismo en la parte posterior, en la parte posterior, pues el examinador, o sea, nos debemos poner siempre a un lado de nuestro paciente y no detrás de él. Entonces se le va a pedir al paciente que cruce los brazos a través pues, de la parte anterior del tórax, y de la misma manera vamos a empezar a percutir un hemitórax y a continuación el otro, adoptando un patrón de escalera como lo podemos ver en esta imagen. Bueno, ahora pasamos a lo que es la auscultación. Entonces, unos aspectos importantes en esta parte es que la auscultación pues, nos va a aportar datos sobre el estado del parénquima pulmonar y de las pleuras de nuestro paciente. El orden de la auscultación va a ser muy similar al de la percusión. Entonces, esta examinación se realiza con el paciente igualmente sentado y se van a realizar los siguientes pasos. Entonces, primero vamos a colocar el fonendoscopio por el lado de la membrana en los focos pulmonares. Eh, Vamos a pedirle a nuestro paciente que adopte, como les dije anteriormente, la posición sentado. En caso de que el paciente pues, no se pueda sentar, también puede adoptar el decúbito dorsal. Luego le vamos a pedir pues que inspire profundamente con la boca abierta y lo haga de manera lenta. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a auscultar un hemitórax y a continuación el otro, adoptando un patrón de escalera, como lo hicimos en la percusión, y vamos a comparar ambos campos pulmonares, pues como lo podemos ver en estas imágenes, tanto en el tórax anterior como en el tórax posterior. Entonces aquí en la ocultación lo que debemos valorar es la calidad y la amplitud de los sonidos de la respiración, y vamos a identificar cualquier alteración entre la inspiración y la expiración. Entonces, vamos a encontrar unos sonidos respiratorios normales. El primero pues es el laringotraqueal o soplo o respiración laringotraqueal. Sus características pues es que este es un ruido áspero que se produce por el paso del aire a través de la epiglotis y se lo escucha de mejor manera en el cuello y en la horquilla torácica. Y pues se escucha algo así. El bronquial son sonidos más altos y de tonalidad más elevada, y pues estos son con un silencio corto entre los ruidos inspiratorios y expiratorios. Y una característica de este sonido es que los ruidos expiratorios duran más que los inspiratorios y se escuchan de esta manera. Entonces, otro es el broncovesicular. Estos son sonidos inspiratorios y expiratorios de duración equivalente. Están separados a veces por intervalos silenciosos
Y es la forma más fácil de detectar, es más fácil pues detectar las diferencias de tonalidad e intensidad durante la expiración. Estos se van a auscultar en la región infraclavicular derecha, sobre el manubrio esternal y en las articulaciones esternoclaviculares. Y en la parte posterior, en la región interescapular derecha. Y se escucha de esta manera. Y el murmullo vesicular, este es producido por el resultado de la suma de los ruidos elementales producidos por el aire al ser aspirado por millones de alvéolos que se distienden bruscamente en la inspiración. Entonces, este es percibido en todas las partes donde el pulmón normal está en contacto con la pared torácica. Sus características pues es que son suaves y de tonalidad baja y van a predominar en la inspiración. Este se va a auscultar sobre la cara anterior en los dos primeros espacios intercostales, en las regiones axilares y en las infraescapulares, y se escucha de esta manera. Ya casi no se escucha muy bien, qué pena. Bueno, ahora los sonidos respiratorios anormales musicales. Entonces tenemos el estridor. Este es un sonido musical de tono alto, duro, áspero o ronco que con frecuencia se agrava con la tos. Es uno de los signos clínicos de la laringitis, la traqueitis, la epiglotitis o obstrucciones por cuerpos extraños y otras. Y se escucharía de la siguiente manera. También pues algo que quería añadir aquí es que si esto ocurre durante la inspiración, entonces lo vamos a asociar con lesiones extratorácicas, como lo es la laringomalacia, que son la lesión de las cuerdas vocales. Y si ocurre en la expiración, se asocia a las lesiones como la traqueomalacia, que es la compresión extrínseca exagerada. Y se va a escuchar de esta manera. Y las sibilancias. Bueno, este es un sonido de larga duración musical, de alta intensidad y pues va a ser similar a un silbido que puede estar presente tanto en la inspiración como en la expiración. Para que se produzca debe haber una obstrucción de la vía aérea. Un ejemplo de ello es cuando hay obstrucción por cuerpo extraño, tapones de moco o tumor, y es uno de los signos clínicos de asma bronquial, fibrosis pulmonar, bronquiolitis entre otras. Y se va a escuchar de esta manera. Y en roncos, bueno, este es un sonido musical de menor intensidad que la sibilancia y es similar a un ronquido. Puede estar presente tanto en inspiración como en expiración. Con frecuencia ocurre en la disminución de la vía aérea causada por un engrosamiento mucoso, edema o broncoespasmo. Y se va a escuchar de esta manera. Bueno, en cuanto a los sonidos respiratorios anormales musicales, tenemos a los crépitos, que son sonidos cortos, explosivos y se auscultan primordialmente en la inspiración. De este tenemos dos tipos, que son los crépitos finos, que se auscultan durante la fase medio tardía de la inspiración. Y esto se debe a la apertura súbita en inspiración de las pequeñas vías aéreas que se mantienen cerradas por las fuerzas de superficie durante la expiración anterior y se va a escuchar de esta manera.
Y los crépitos gruesos que aparecen al inicio de la inspiración y se van a escuchar de esta forma. Bueno, la causa más frecuente de crepitantes son la bronconeumonía y la neumonía. Y el roce pleural se asocia con inflamaciones de la pleura o procesos tumorales, en donde la pleura visceral se puede tornar lo suficientemente áspera, pues que al rozar con la pared, al rozar con la parietal, pues nos va a producir un sonido y se escucha de esta manera. Bueno, ahora, los sonidos vocales. Pues los sonidos vocales son producidos en la laringe cuando el aire pasa a través de las cuerdas vocales generando vibración. Entonces aquí tenemos lo que es la pectoriloquia, que es la percepción de la voz del paciente superficialmente en el sitio donde se ausculta y a la vez perfectamente articulada. Durante el susurro las cuerdas vocales no vibran, sino que pues se van a mantener cerradas. Por ello, un paciente que susurra una palabra como 99, normalmente las palabras se escucharán de forma muy débil. Sin embargo, en los casos de consolidación, los sonidos susurrados pues serán escuchados con claridad y distensión. Se puede evidenciar la pectoriloquia en derrames pleurales. La broncofonía, esta pues consiste en el aumento de la resonancia normal de la voz a la auscultación. Entonces, al pedirle al paciente que en tono de voz normal diga 33, la broncofonía estará presente si el sonido se escucha con mayor intensidad y claridad. Esto lo podemos encontrar o aparece pues en neumonías o bronconeumonías. Entonces, una broncofonía normal se va a escuchar de la siguiente manera. Una broncofonía anormal de la siguiente manera. Bueno, y en cuanto a la egofonía se produce al pedirle al paciente que diga la palabra E y esta se va a transformar en A. Está presente en los casos de consolidación o derrame pleural. Bueno, ahora vamos a hablar de los conceptos relacionados. Entonces, como veníamos hablando, siguiente por favor. Dentro de la inspección vamos a encontrar dos variables, la inspección estática y la inspección dinámica del tórax. Entonces, primero que todo vamos a hablar de la inspección dinámica y esta se va a referir a cuando vamos a revisar el patrón respiratorio del paciente. Entonces, dentro de este patrón tenemos que tener en cuenta la frecuencia, el ritmo y el esfuerzo que el paciente esté realizando para respirar. Entonces, vamos a tener una alteración que se va a denominar una sensación desagradable que el paciente autoconcibe como una respiración inadecuada o una dificultad respiratoria. A esto se le va a denominar disnea. Y dentro de estas alteraciones vamos a tener dos tipos. Vamos a tener una alteración de la frecuencia y vamos a tener una alteración por la dificultad debida a la posición que el paciente adopte. Entonces, primero la alteración de la frecuencia. Dentro de esta vamos a tener dos ejemplos más importantes, que va a ser la taquipnea y la bradipnea. Entonces, la taquipnea va a ser una respiración rápida. Esta se va a denominar una respiración superficial y va a tener más de 20 respiraciones por minuto. En este caso se puede dar en patologías como la acidosis metabólica, en una deshidratación grave, en una neumonía, anemia, también en enfermedades pulmonares crónicas o agudas y en enfermedades pleurales. Mientras que la bradipnea va a referirse más como a una respiración lenta, por debajo de las 12 respiraciones por minuto.
Esta nos va a llevar a una hipoventilación que va a deberse a una depresión del centro respiratorio. Y esta depresión va a tener un origen ya sea neurológico o tóxico. Por otro lado, las alteraciones por dificultad debido a la posición, dos de estas van a ser la ortopnea y la platipnea. La ortopnea va a ser cuando el paciente sienta esta dificultad respiratoria al estar de cúbito, es decir, cuando está acostado, y esto lo obliga a pasar a una posición sentada, lo cual disminuye, digamos, la dificultad respiratoria. Este es un signo de insuficiencia cardíaca izquierda y asma bronquial. Por otro lado, la platipnea es una disnea que sucede al permanecer de pie, o sea, cuando el paciente se encuentra pues de pie, y va a indicar los shunts intracardíacos. Ahora, siguiente. Dentro de la exploración estática tenemos que revisar la forma y el tipo de tórax. Dentro de estas pues tenemos que ver la simetría torácica. Van a ver, como veníamos, bueno, como ya mi compañero comentó, dos tipos de pues, asimetrías dentro del tórax. Ya pueden ser adquiridas o pueden ser congénitas. Dentro de las adquiridas, la más común es el tórax en tonel o tórax enfisematoso. El tórax en tonel sucede en el EPOC y en la fibrosis quística, sobre todo en el EPOC, por eso se denomina enfisematoso. Y este va a estar dado, ¿por qué? Porque va a haber un aumento en el diámetro anteroposterior del tórax, como lo podemos ver en la imagen, y esto debido a que va a haber un aumento en el tamaño de los acinos distales pulmonares. Este aumento de estos acinos nos va a llevar a una hiperinsuflación, es decir, que el pulmón va a estar inflado en exceso. Al tener tanto aire dentro del pulmón va a haber una pérdida de elasticidad de los sacos alveolares y estos entonces ya no se van a, digamos, a contraer de forma natural durante la aspiración, entonces va a haber una mala expulsión del aire, lo que nos va a llevar finalmente a un aumento del diámetro del tórax debido a que el pulmón va a estar expandido de manera permanente. Por otro lado, vamos a tener las congénitas y dentro de esta va a estar el tórax en quilla o el pectus carinatum. Este se da porque es una protrusión del esternón y esta normalmente, sí, una protrusión del esternón que empeora normalmente en la adolescencia. A esta protrusión se le denomina prominencia condrogradiolar y sucede sobre todo en la porción inferior del esternón, donde pues ahí se da la unión con las costillas, haciendo que el esternón sobresalga hacia afuera y hacia adelante. Ahora, normalmente esta protrusión va acompañada de pues una limitación al ejercicio, la disnea de esfuerzo que el paciente va a presentar, algunas veces viene con asma y el paciente va a tener una tendencia a desarrollar infecciones respiratorias. Y finalmente también el tórax en quilla va a estar asociado a diferentes síndromes congénitos como el síndrome de Marfan, el síndrome de Noonan, la osteogénesis imperfecta y otro síndrome que no es tan común como es el síndrome de Coffin-Lowry. Siguiente, por favor. Ahora, también otro concepto que es muy importante dentro de la inspección del, ya sea, sí, torácica, es el concepto de la cianosis. La cianosis vamos a tener que es un signo clínico que va a manifestar la disminución de la cantidad de hemoglobina y esto pues se va a ver, digamos, de forma clínica por una coloración azulada o morada, ya sea en piel o mucosas. La cianosis va a tener una clasificación que se va a dividir en dos, ya sea central o periférica.
La cianosis central va a estar acompañada de una saturación básica, una saturación básica baja. Entonces, ¿por qué? Porque la sangre desoxigenada va a proceder de una alteración que viene directamente, ya sea de una alteración pulmonar o una alteración cardíaca. Cuando la sangre desoxigenada proviene de una alteración pulmonar, va a haber una disminución del oxígeno inspirado. Esto nos va a llevar a una alteración de la ventilación-perfusión que sucede en el pulmón y pues finalmente se va a traducir en una falta de oxígeno tisular, es decir, que todos los tejidos van a sufrir esa falta de oxígeno y nos va a llevar a una cianosis generalizada, como lo vemos en la imagen número 2. Entonces, esta va a estar dada en las mucosas, en la boca, algunas veces en las extremidades, eh, también a veces en las orejas y, bueno, digamos de forma generalizada. Mientras que la cianosis periférica, en esta no se va a ver realmente un cambio en la saturación, realmente la saturación va a estar normal. Y esta se debe sobre todo a alteraciones localizadas o a alteraciones que no se han complicado. Entonces, por ejemplo, una insuficiencia cardíaca derecha o vasoconstricción en la zona específica, o también puede ser por una disminución de la afinidad de la hemoglobina al oxígeno. También, digamos, en casos de arteriopatías obstructivas o de oclusiones venosas, entonces en este caso, pues no hay un buen retorno venoso y por eso tienden a pues tomar esta coloración ciertos, pues digamos ciertos tejidos específicos, como lo podemos ver en la imagen número 4, donde vemos que los dedos pues tienen esta coloración. Siguiente, por favor. Siguiente, ya. El tiraje. Entonces, el tiraje va a ser, bueno, como ya lo hemos hablado, van a ser movimientos en los que los músculos intercostales van a estar traccionados hacia adentro durante la inspiración. Normalmente el tiraje va a ser un signo de hipoxia y de distrés respiratorio, cuando está acompañado de el uso de los músculos accesorios y el aleteo nasal va a ser signo de distrés respiratorio. Pues básicamente el tiraje se va a traducir en una dificultad respiratoria. Entre más, bueno, digamos, entre más tracción hacia adentro haya, entonces va a decirnos que hay un mayor trabajo y hay una mayor dificultad respiratoria. Entonces este tiraje puede ser como, pues puede ser intercostal, que es el más común, pero este se puede acompañar ya de un tiraje supraesternal, supraclavicular, y en este caso ya encontramos que el paciente está teniendo mucha dificultad y está teniendo que hacer un trabajo mucho mayor para poder respirar. Siguiente. Bueno, entonces, continuando, vamos a hablar de los patrones respiratorios. Dentro de ellos, pues tenemos la respiración de Chase-Dodd, que, como sabemos, es el aumento y la disminución gradual del esfuerzo para respirar y por ende, pues va a haber disminución del flujo de aire. Tenemos que es un tipo de respiración donde como resultado tenemos daño cardíaco. Es importante saber que este tipo de respiración es similar a la respiración de Biot, pero bueno, es similar porque están seguidos de un periodo de apnea, pero es importante saber que se diferencia porque es un aumento gradual seguido también de una disminución gradual. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto al patrón respiratorio de Biot, tenemos que se caracteriza por respiraciones irregulares y su profundidad variable, a la vez que va a ser interrumpida por intervalos pequeños de apnea. También lo podemos conocer como una respiración atáxica y pues tenemos diferentes causas en que aparezca este patrón respiratorio.
uno de los más importantes es cuando hay una lesión en el bulbo del encéfalo. Entonces, por lo tanto, va a haber un deterioro por la ingesta de algunos fármacos y esto me va a llevar a un aumento de la presión intracraneal. Entonces, tenemos que en ese patrón respiratorio es el resultado de una agresión cerebral. O sea, siempre que veamos respiración de resultado de una agresión cerebral, producto, por ejemplo, de un accidente cerebrovascular o de infecciones, como la sífilis. Entonces, recordemos la fisiopatología, pues donde el cerebro es quien coordina la respiración. Pero pues debido a que hay una lesión cerebral en el centro respiratorio, pues este será inhibido y solo comenzará a funcionar nuevamente en caso de que haya pues un estímulo fuerte. Para este caso, entonces, serán los altos niveles de dióxido de carbono en sangre. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto al patrón respiratorio de Kussmaul, tenemos que se caracteriza porque es una respiración profunda y forzada. Y lo vamos a asociar sobre todo a acidosis metabólica severa. Particularmente tenemos la cetoacidosis diabética y además con insuficiencia renal crónica. Entonces, cuando nosotros veamos que es un paciente diabético, entonces, y que está en una cetoacidosis, podemos observar este patrón respiratorio. Bueno, en cuanto a la disnea, tenemos disnea aguda y disnea crónica. Entonces, en la disnea aguda tenemos que se define cuando aparece de manera súbita o con evolución de pocas horas en un paciente. Entonces, como en todo, tenemos que hacer una buena historia clínica y un buen examen físico para poder determinar qué tipo de disnea estamos evidenciando. Entre algunas causas importantes en las que podemos encontrar esta etiología, tenemos la obstrucción de la vía superior, aspiración de un cuerpo extraño, neumotórax espontáneo, neumonía, derrame pleural, infarto de miocardio, edema pulmonar, embolismo pulmonar, crisis asmática y síndrome de dificultad respiratoria aguda. Siguiente. En cuanto a la disnea crónica, tenemos que esta ya aparece cuando la definimos cuando es mayor a 4 semanas y puede haber una causa respiratoria o cardiovascular. Entonces tenemos tres pilares importantes que sería el control central, la bomba ventilatoria y el intercambio de gases. También tenemos un segundo caso que podría ser en casos de isquemia miocárdica, cuando hay daño estructural de las válvulas cardíacas, en disfunción ventriculosistólica y en enfermedades del pericardio que, pues, como sabemos, nos van a imponer una sobrecarga de volumen vascular y por lo tanto se va a manifestar con disnea. Existen varias escalas para nosotros poder valorar la disnea, pero pues acá pues traje como esta que es como la más usada, que es de la escala de Borg, y tenemos pues que se evalúa de 0 a 10, donde 0 es reposo, 1 es muy ligero, 2 es muy ligero, bueno, y así tenemos hasta 10 la valoración de la disnea. Bueno, otra escala que nosotros podemos valorar la disnea y que está muy asociado con la ICC, entonces es la clasificación funcional del anillo, donde nos da 4 parámetros para poder definir la etiología. Entonces, la clase 1, no hay limitación, el ejercicio físico es normal, no causa fatiga, no causa disnea ni palpitaciones indebidas, y lo vamos a definir como una disfunción ventricular izquierda sin síntomas. En la clase 2 va a haber una ligera limitación de la actividad física,
pero pues el paciente no va a tener síntomas al reposo y la actividad física normal le va a causar fatiga, palpitaciones o disnea. Y ahí, por definición, entonces, estaríamos frente a una insuficiencia cardíaca leve. La clase 3 ya sería acusada a limitación de la actividad física, no va a tener síntomas en reposo, pero cualquier actividad física le va a provocar la aparición de los síntomas. Y ahí ya estaríamos hablando de insuficiencia cardíaca moderada. Y en la clase 4, ya como tal es la incapacidad de realizar actividad física, ya tenemos síntomas de insuficiencia cardíaca, están presentes incluso cuando el paciente está en reposo, y van a aumentar estos síntomas con el mínimo esfuerzo físico que se haga, ya se va a acentuar bastante los síntomas, y ahí ya estaríamos frente a una insuficiencia cardíaca grave. Bueno, otro evento del que podríamos hablar es el broncoespasmo, y pues tenemos que ocurre cuando los músculos que recubren las vías respiratorias de los pulmones se van a contraer, se van a tensar, y eso va a hacer que se reduzca notablemente el flujo de aire, más o menos en un 15%. Esto es muy variable, esto puede ser más. Agentes que lo causan son muchos, pero entre ellos podríamos nombrar algunos virus y bacterias que causan estos cuadros de broncoespasmo, y pues tenemos que se puede transmitir a otras personas. Listo, bueno, ahora vamos a continuar con otros términos y conceptos. Siguiente, por favor. Uno de los primeros que tenemos aquí van a ser los gases arteriales. La gasometría arterial es un examen que ha ganado, digamos, mayor frecuencia últimamente. Suele ser muy útil porque nos suele dar, digamos, de parámetros rápidamente, y pues nos da varios de ellos. Por lo menos aquí podemos observar que una cosa que podemos encontrar en el examen de gases arteriales van a ser la presión de oxígeno, que esta nos va pues, a decir cómo está ese grado de oxigenación del paciente. Lo normal es que se encuentre entre 80 y 102 milímetros de mercurio. Ya cuando se encuentra por debajo, pues ya vamos a empezar a hablar, digamos, de ciertos grados de hipoxemia. También nos arroja valores como lo son la presión arterial de dióxido de carbono, que esta pues nos va a dar una indicación más que todo de cómo está esa ventilación del paciente. Lo normal es que se encuentre entre 35 y 45 milímetros de mercurio. También nos va a dar cuál es ese pH del paciente. Obviamente se nos va a hablar sobre el estado ácido básico de este, y lo normal es que se encuentre entre 7.35 y 7.45. Obviamente eso pues suele variar dependiendo de la literatura donde uno lo mire. Hay lugares donde nos dicen que puede ser de entre 7.38 a 7.42, que suele ser como la más usada. También nos va a dar información sobre la saturación de oxígeno, que recordemos que lo normal es que se encuentre sobre 95%, y el bicarbonato, que pues también nos dice que lo normal es que se encuentre entre 21 y 27 mil equivalentes por litro, pero ese también es un valor que suele variar dependiendo de la literatura donde uno lo mire. Por ahora pues nos vamos a basar en los datos que tenemos aquí. Como observamos en la imagen, es una de las formas en las cuales se toman los gases arteriales. En este caso se está tomando por medio de la arteria radial. Hay literatura que dice que se hace a los 90 grados, a los 45 grados, etc. También se pueden utilizar otras arterias como lo son la tibial posterior, la arteria femoral, la arteria axilar, entre otras. Sin embargo, la radial suele ser la más utilizada. ¿Cuándo se toman estos gases arteriales? Cuando, digamos, tenemos un paciente con algún tipo de desorden ácido básico causado por algún tipo de patología, cuando pues se quiere hacer obviamente la medición tanto de la presión de oxígeno como de dióxido de carbono, cuando se quiere, digamos, evaluar la respuesta a ciertas intervenciones que se le hayan realizado al paciente, o cuando tenemos que evaluar ciertos niveles de hemoglobina normal. Siguiente. ¿Cómo se van a interpretar entonces estos gases arteriales? Primero, obviamente, una muy buena historia clínica, digamos, hacer como que una lista de gases arteriales sin saber por qué fue el paciente o qué es lo que tiene. Muchas veces simplemente no nos va a decir nada. Entonces hay que hacer una muy buena, un examen físico para después basarnos y poder interpretar de manera correcta esos resultados que se obtienen en los gases arteriales.
Segundo, vamos a hacer lo que vendría siendo una determinación del estado ácido básico. Esa determinación del estado ácido básico, o sea, aquí vamos a tener varios conceptos, aquellos que son como la acidemia y la alcalemia, pero resulta que también tenemos la acidosis y la alcalosis. En la práctica clínica muchas veces esos términos suelen ser utilizados como iguales, sin embargo es importante que conozcamos que pues también tienen sus diferencias. En el caso de la acidemia y la acidosis, la diferencia va a ser que en el caso de la acidemia, pues ese estado se va a ver, digamos, reflejado en el pH cuando observamos los resultados, que es cuando tenemos un pH menor a 7.35, recordemos. Y en la acidosis va a ser cuando pues tenemos un paciente con ya un estado de acidificación, está entrando en un estado de acidificación, pero no se le observan, no se ve reflejado en el pH. Entonces, por eso es importante, digamos, cuando tú vas a hacer una valoración de un paciente, no solamente observar el pH, sino también observar bicarbonato y presión arterial, dióxido de carbono. Siempre van a ser esas tres primeras cosas las que se van a tener que observar. ¿Cómo se amortiguan entonces estos estados ácido básicos? ¿Qué es lo que me regula todo esto? Entonces ahí vamos a tener nuestros órganos amortiguadores. Siguiente. Estos órganos amortiguadores van a ser también nuestros llamados órganos tapón o órganos buffet, que vamos a tener primero aquel que pues, se encarga de la producción del bicarbonato, que va a ser a nivel renal, y siguiente vamos a tener los que van a ser a nivel respiratorio, principalmente los pulmones, que se van a encargar pues de la producción de la presión arterial de dióxido de carbono. Entonces, estos dos, es decir, el dióxido de carbono y el bicarbonato, se van a relacionar con el hidrogenión. Lo que pasa es que recordemos que el pH es igual al logaritmo negativo de los hidrogeniones. Por lo tanto, cuando hay una elevación del pH, pues hay una disminución de los hidrogeniones y viceversa. Entonces, estos hidrogeniones se van a relacionar tanto con el bicarbonato como con el dióxido de carbono. Siguiente. Por lo tanto, dependiendo de cómo se dé ese proceso de relación con los hidrogeniones, vamos a hablar ya sea de acidosis o alcalosis metabólicas o respiratorias. Siguiente. ¿Cómo va a ser la relación del bicarbonato con los hidrogeniones? Pues, esa relación va a ser a la inversa, por lo menos cuando hay una disminución del bicarbonato, los hidrogeniones van a tender a aumentar. Por lo tanto, el pH disminuye, es decir, se va a entrar en un estado de acidosis metabólica. Va a pasar lo mismo cuando el bicarbonato aumenta, los hidrogeniones van a tender entonces a disminuir y el pH lo que va a hacer es aumentar. Por lo tanto, en este caso hablaríamos de alcalosis metabólica. Alteraciones a nivel de bicarbonato, es decir, a nivel de la producción allá a nivel renal, van a ser metabólicas. Y la relación con el dióxido de carbono, estas sí van a ser iguales, a medida que aumenta uno, va a aumentar el otro. Por lo tanto, si tenemos un aumento de la presión arterial de dióxido de carbono, los hidrogeniones también van a tender a aumentar y el pH se va a disminuir. En ese caso estaríamos hablando de acidosis respiratoria. Y lo mismo va a pasar cuando disminuye el dióxido de carbono, los hidrogeniones también van a disminuir, por lo tanto el pH aumenta y estaríamos hablando de una alcalosis respiratoria. Siguiente. Aquí es todo lo que les estaba mencionando. Esta es una tabla que digamos que tenemos que tener muy clara. Lo único que tenemos aquí agregado van a ser los mecanismos cuando tenemos en el caso de la acidosis metabólica, que recordemos que decíamos que era por disminución del bicarbonato, obviamente el pH también va a estar disminuido, es decir, vamos a estar en un estado acidótico. El organismo lo que necesita hacer para compensar eso es, pues, obviamente va a ser dejar de producir ácido. Una de las cosas que hace entonces va a ser la disminución de la presión arterial de dióxido de carbono, como por ejemplo entrar en un estado de hiperventilación o como el ejemplo que nos da Mary con la respiración de Kussmaul, y así con los demás, pues con los demás estados. Siguiente. Tenemos que el tercer paso va a ser determinar cuál es ese problema principal, es decir, ya después que hemos determinado si el paciente está en un estado acidótico, metabólico o alcalótico metabólico, o en el caso de los respiratorios, tenemos que saber qué es en sí, qué es lo que está alterado. Por ejemplo, en el caso de las alteraciones a nivel respiratorio, es fácil determinar simplemente si estamos ante una alteración respiratoria acidótica, alcalótica aguda o crónica. Aguda menor a 3 días, crónica mayor a 3 días.
¿Por qué es importante esto? Porque pues de eso dependerá cuál va a ser o cuál va a ser la velocidad de compensación a nivel renal. Lo que pasa es que cuando ocurren alteraciones a nivel respiratorio, la compensación a nivel renal va a ser un poco más lenta que como cuando ocurre a la inversa, es decir, digamos, alteraciones a nivel renal, es decir, de producción de bicarbonato, la compensación respiratoria va a ser mucho más rápida, ¿listo? Y ya en los casos de las acidosis metabólicas, bueno, a nivel metabólico, pues ya, digamos, va a cambiar un poco más la cosa, por ejemplo, en los casos de acidosis metabólica, ¿qué vamos a evaluar? Y aquí no se evalúa si estamos hablando de algo agudo crónico, sino que se evalúa si está habiendo alguna alteración a nivel de iones. Para esto se utiliza la llamada, digamos, parte de los aniones GAP, que los aniones GAP van a ser aquellos aniones que son aniones pues no cuantificables o no medibles. Siguiente, por favor. En este caso, recordemos que pues nuestro organismo tiene que estar en un estado de equilibrio, ¿cierto? Donde las concentraciones, donde las cargas positivas son iguales a las cargas negativas. Entonces, aquí podemos observar en la imagen que ambas tienen que ser iguales. En cambio de los cationes, que van a ser los de carga positiva, van a estar constituidos por sodio y por potasio, que pues en la imagen nos observa el potasio. Entonces, cuando nosotros cuando nosotros le restamos los aniones a los cationes, lo que estamos averiguando cuál es esa concentración de aniones K, que generalmente suelen ser aniones no medibles. Entonces, esto tiene que dar un resultado igual a 12. Cuando tenemos un resultado mayor a 12, pues quiere decir que tenemos aniones K aumentados. Eso quiere decir ya sea porque tengo mucha proteína, mucho fosfato, generalmente se da por aumento de los cuerpos tipo cetónicos o por aumento de los cuerpos tipo lactatos, ¿no? Y ya, digamos, para el caso en el cual es menor a 12, quiere decir que está habiendo una alteración a nivel de bicarbonato, generalmente asociada a una pérdida de cloro. En el caso de la alcalosis metabólica, el análisis se va a dar de acuerdo al cloro. Por lo tanto, vamos a tener alcalosis sensibles al cloro cuando tenemos cloro disminuido o resistentes al cloro cuando tenemos cloro aumentado. Siguiente. Digamos, para evaluar si tenemos algún tipo si existe alguna compensación, digamos, a nivel respiratorio, lo que hay es decir, después si hemos evaluado si es agudo o crónico. Siguiente, por favor. Al caso de digamos, de las alteraciones respiratorias, por ejemplo, en los casos de la acidosis respiratoria, tenemos simplemente que, por ejemplo, si hemos determinado que es agudo, tenemos que saber que por cada 10 unidades que se haya aumentado esa presión arterial de dióxido de carbono, pues el bicarbonato va a aumentar una unidad. ¿Sí? Entonces, así va a ser con todas las demás en los casos de que sea crónica, en los casos de que sea alcalosis, solo que pues ya aquí lo que va a cambiar pues van a ser digamos, las unidades de bicarbonato. En el caso de las alteraciones metabólicas, pues simplemente vamos a utilizar algunas fórmulas para saber si se está compensando o no. Por ejemplo, en la acidosis metabólica tenemos la fórmula de Bushinsky, anteriormente se utilizaba la fórmula de Winter, pero pues literatura nos recomienda esta, donde simplemente va a ser la resta del bicarbonato que tenemos como valor normal de referencia menos el bicarbonato del paciente, la vamos a multiplicar por 1,2 y eso nos va a dar, digamos, las unidades en las que debió haber disminuido esa presión arterial de dióxido de carbono para ver que realmente se haya dado una compensación. Lo mismo va a pasar en los casos de alcalosis metabólica, solo que aquí se multiplica por otro número que es 0,7. Siguiente, por favor. Otro tema del cual vamos a hablar va a ser la EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. En la Harrison nos la describen como aquella patología que está constituida por una serie de síntomas respiratorios persistentes que limitan el flujo de aire de una manera irreversible. Suele ser esa manera irreversible es lo que va a caracterizar el EPOC y lo va a diferenciar, digamos, de otros tipos de enfermedades obstructivas. Por lo tanto, eso es lo que me va a causar entonces es una obstrucción crónica del flujo de aire. ¿Qué pasa? Que la mayoría de los pacientes con EPOC presentan características de las dos patologías que me conforman el EPOC, que son el enfisema, donde podemos encontrar un signo semiológico que va a ser el soplador rosado, y en la bronquitis crónica, donde podemos encontrar un signo semiológico que va a ser el agotarcado azul, que se lo voy a mostrar más adelante. El hecho de que la mayoría de los pacientes con EPOC presenten características de ambas enfermedades es porque en general la mayoría suelen tener el mismo factor desencadenante, que el mayor factor de riesgo en este caso va a ser el humo de tabaco,
Por lo tanto, se nos dice que aproximadamente el 30-35% de los grandes fumadores terminarán con EPOC y aproximadamente el 80% de los casos de EPOC es por el tabaquismo. En Harrison también nos dicen que hay una tercera, digamos, patología que va a ser la enfermedad de las vías respiratorias pequeñas. Siguiente. En el caso del enfisema, ella se va a definir como un aumento de tamaño irreversible en los espacios aéreos. Y ese aumento de tamaño va a estar acompañado de lesiones en ese tejido, de esas paredes alveolares. En este caso, la alteración del enfisema va a ser a nivel de bronquios pequeños. Esto que podemos observar aquí es un acino. El acino va a estar conformado por lo que son los conductos respiratorios, por lo que son los conductos alveolares, los sacos alveolares y los alveolos propiamente dichos. Entonces, vamos a tener 4 tipos de enfisemas. En el EPOC, los más comunes van a ser el enfisema centroacinar, que es aquel en el cual se da el aumento de tamaño de esa zona central del acino. Vamos a tener el enfisema panacinar, donde el aumento del tamaño es en absolutamente toda la estructura, como su nombre lo indica. Está el enfisema acinar distal, donde el aumento de tamaño, pues como su nombre lo indica, va a ser en la parte distal de ese acino. Y está el enfisema irregular, que es aquel que está acompañado por tejido fibrótico, porque es que el enfisema, pues así propiamente dicho, no tiene que estar acompañado de fibrosis. En el caso pues, del enfisema irregular es porque esa fibrosis la está causando otro tipo de patología a nivel pulmonar. Sí, entonces en cuanto a los mecanismos fisiopatológicos que me suelen causar el enfisema, pues van a ser los mismos o casi los mismos que en la bronquitis crónica. Uno va a ser el estrés oxidativo por la exposición a ese tipo de sustancias irritativas, tóxicas, ese humo de tabaco como agente causante principal. Vamos a tener que también se suele dar entonces por esa lesión una proliferación de células inflamatorias y otras veces vamos a tener un desequilibrio proteasa-antiproteasa, que esa suele ser una causa más que todo de predisposición genética en la cual la persona tiene un déficit de antiproteasas. Entonces recordemos que en las estructuras pulmonares normalmente tenemos proteasas que lo que hacen es pues hacer el proceso de degradación de proteínas. Entonces cuando tenemos ausencia de las enzimas que me las detienen, estas proteasas pues simplemente van a hacer y deshacer en el acino y van a destruirlo totalmente. Entonces esto me predispone mucho más a las personas a que se le lesionen esas paredes alveolares y se aumenten de tamaño y se forme el enfisema. ¿Listo? Siguiente. Bueno, aquí podemos observar el signo semiológico característico del enfisema, que es el llamado soplador rosado. Justamente va a ser un paciente generalmente delgado, con poca masa muscular. Podemos observar por encima de las clavículas, en ese espacio de la fosa supraclavicular, como hay evidencia de utilización de musculatura accesoria justamente por esa disnea, porque recordemos que la disnea va a ser el síntoma principal en el enfisema. Y ese va a ser un paciente que se caracteriza por la coloración de su piel, que suele ser rojiza, sonrosada en general, y una posición en forma de trípode, así como podemos observar en la imagen que el paciente suele estar como inclinado hacia adelante. Siguiente. El otro componente de la EPOC va a ser la bronquitis crónica, ya que en el caso de la bronquitis crónica el síntoma principal va a ser la tos. Ella se define como una tos productiva persistente por un lapso igual o mayor a los 3 meses de cada año durante al menos 2 años consecutivos. Como nos dicen, pues el síntoma principal va a ser la tos productiva, aunque esta puede ser una tos que no sea productiva, y la causa principal va a ser pues inhalación de sustancias tóxicas irritantes, la misma que en el enfisema. Ella va a tener, digamos, como 3 mecanismos fisiopatológicos característicos. Uno va a ser la hipersecreción de moco, que justamente esa gran productividad o esa gran cantidad de tos productiva va a ser por una hipertrofia de la glándula submucosa, que generalmente está mediada por histaminas e interleucina 3, que son sustancias que se liberan en los casos de lesiones que me causan inflamación. También se dice que con el tiempo hace que se aumente también la cantidad de células caliciformes, que estas van a aumentar la secreción de moco, principalmente en las vías respiratorias pequeñas. Tenemos otro proceso que vendría siendo la inflamación, la misma que en el enfisema, daño celular, que me va a causar toda esa infiltración de células inflamatorias. Otro va a ser la infección pues por sí misma ya no me va a causar EPOC, sino que, digamos, en el caso de un paciente que tenga EPOC y se coinfecte con algún tipo de microorganismo,
hace que el EPOC se mantenga y se exacerbe y puede, digamos, causar los llamados cuadros de exacerbación del EPOC. Aquí observamos el signo semiológico característico de la bronquitis crónica, que es el llamado abotargado azul, que en este caso pues vamos a tener un paciente que ya va a ser un poco más obeso y digamos la actitud del paciente, a diferencia del paciente en trípode del enfisema, va a ser un paciente que va a tener que estar constantemente sentado y inclinado hacia atrás. Siguiente. Otro de los conceptos que tenemos es la bronquitis aguda. En este caso, esta pues suele ser una de las más comunes, una de las que se suelen causar en los casos de, digamos, resfriados comunes por virus o por bacterias. Se caracteriza por tener una inflamación aguda de tráqueas, bronquios y bronquiolos. La tos puede ser productiva o no. Tiene un inicio agudo o subagudo, un inicio súbito y suele durar menos de 3 semanas. Aunque hay tipos de bronquitis crónica que pueden durar un poco más de 3 semanas, pero generalmente no sobrepasan un mes. Las causas pues generalmente van a ser por microorganismos, principalmente virus, como lo son los adenovirus, influenza, el virus sincitial respiratorio, la influenza, el actual SARS-CoV-2, etc. Y vamos a tener en que las bacterias también me pueden causar la bronquitis aguda, como lo son la Bordetella pertussis, que va a ser la principal, principalmente en el ámbito intrahospitalario. También está Mycoplasma pneumoniae, Haemophilus influenza, entre otros. Ella se va a clasificar según su gravedad. Vamos a tener algunas bronquitis que van a ser, bronquitis agudas que van a ser complicadas y no complicadas. Las complicadas pues van a ser aquellas donde tenemos pues pacientes inmunocomprometidos, pacientes mayores de 60 años, pacientes que tienen comorbilidades. Entonces, y pues ya las no complicadas pues van a ser pacientes que no tienen ninguna de esas características. Hay que hacer un muy buen diagnóstico diferencial con otras enfermedades respiratorias que son muy parecidas, como lo son las neumonías, el EPOC, exacerbaciones del EPOC, que era lo que le mencionaba anteriormente, y ciertos cuadros de crisis asmáticas. Los síntomas principales van a ser esa rinorrea, esa fiebre y esa disfagia. Siguiente. Otro concepto que tenemos es el asma, que pues como sabemos va a ser esa broncoconstricción de las vías aéreas, que esa broncoconstricción lo que va a hacer es que se disminuya la luz de estas vías aéreas y por lo tanto eso va a ser un factor desencadenante de la disminución del paso del flujo de aire. Recordemos que el asma pues, es un tema bastante amplio, principalmente por la gran cantidad de desencadenantes que se pueden tener, principalmente de tipos atópicos, considerando que hoy en día pues hay muchas más personas que son atópicas, es decir, que tienen cierta predisposición a producir anticuerpos IgE frente al contacto con ciertas sustancias, y pues aquellas sustancias o partículas que produzcan IgE van a ser llamados alergenos, aunque pueden haber pues, pacientes atópicos que no produzcan asma, pero este va a ser la causa principal. Tenemos otras cosas como lo son la predisposición genética, digamos, en el caso del género solamente va a tener discrepancia cuando estamos hablando de los niños, donde los niños van a tener mayor predisposición a sufrir asma que las niñas. También tenemos la obesidad, ciertas infecciones víricas, ciertas alergias a medicamentos, entre otras causas. Pero la principal generalmente suele ser la atopía. Ella, como les decía, es una de las enfermedades obstructivas, pero se diferencia de las que conforman el EPOC porque suele ser reversible, aunque pues también existen casos de asma en los cuales los pacientes se encuentran en un estado de broncoconstricción crónica, por lo tanto, pues no es en sí un hecho. Siguiente. Bueno, este es el mecanismo por medio del cual se da el asma, pues prácticamente va a ser todo ese proceso de infiltración de células inflamatorias, porque estamos hablando de un proceso inflamatorio de la vía aérea, que lo que va a hacer entonces es aumentar esa broncoconstricción y disminuir la luz de los bronquios. Aquí lo que vemos es una infiltración de células inflamatorias, las principales van a ser eosinófilos y neutrófilos. También muchas veces, digamos, esa infiltración de células hace que se produzca taponamiento de las glándulas mucosas de la tráquea y por eso podemos tener asma con tos productiva. Siguiente. Otro concepto que tenemos es el neumotórax, que pues no va a ser más que la presencia de aire en la cavidad pleural. Esa presencia de aire en la cavidad pleural puede
provocar el colapso del pulmón cuando la presión suele aumentar más de lo normal. Ella puede ser causada por un tórax espontáneo primario que simplemente pues, se hace por roturas espontáneas de esas vesículas apicales subpleurales. También tenemos neumotoras espontáneos secundarios, como los que son causados por EPOC, por infecciones por algunas bacterias como neumocistis girovense más VIH, y algunos pacientes, digamos, que tienen fibrosis quísticas, entre otro tipo de patologías pulmonares que me pueden causar un neumotórax. También vamos a tener los neumotoras traumáticos, bueno, los traumáticos suelen ser los más comunes, sobre todo por causas en siniestros viales. Y también están los neumotoras iatrogénicos, que también suelen ser una causa común, justamente como, digamos, complicación de algún tipo de procedimiento médico, como lo vendría siendo la colocación de un catéter venoso central. En el neumotórax lo que va a haber es un aumento de esa presión intraluminal, lo que va a hacer que se disminuya el volumen pulmonar, porque la presión va a tender a hacer que se disminuya el volumen pulmonar y por lo tanto, es que se da ese proceso como de colapso. Tenemos también los neumotoras a tensión, que son frecuentes en pacientes que reciben ventilación a presión positiva, como aquellos que están conectados a un aparato ventilatorio mecánico, y tenemos también que puede ser causada por la RCP. ¿Cuáles van a ser los síntomas del neumotórax? En este caso, pues nos dicen que cuando el neumotórax no es tan grande, puede ser incluso totalmente asintomática, pero cuando ya, digamos, sobrepasa y causa colapso pulmonar, el paciente puede presentar disnea, dolor torácico pleural, puede tener ausencia del frémito táctil, puede tener hiperresonancia a la percusión, justamente por esa gran cantidad de aire, y también puede tener disminución de los ruidos respiratorios, obviamente del lado afectado. Siguiente. Otro concepto que tenemos es el derrame pleural, pues ya es, a diferencia del neumotórax, lo que va a ocupar ese espacio de cavidad pleural va a ser líquido. Normalmente en nuestra cavidad pleural nosotros tenemos unos 10-20 mililitros de líquido que va a tener una composición muy similar a la del plasma, solo que con una cantidad menor de proteínas. Y pues recordemos que la función normal de ese líquido va a ser permitir el movimiento normal de cada una de las pleuras, de la pleura parietal y la pleura visceral. Ella, pues obviamente va a tener ese líquido, pues va a ingresar por un lugar que generalmente va a ser por los capilares de la pleura parietal, y pues va a tender a salir por lo que vendrían siendo los estomas de la pleura parietal y los linfáticos. Por lo tanto, cuando hay alguna alteración, ya sea a nivel de entrada o salida de este líquido, pues se van a presentar el derrame pleural. Una de las cosas más importantes aquí va a ser clasificar el derrame pleural según si es un trasudado o según si es de tipo exudado. Para eso se utilizan los llamados criterios de Leigh, que en el caso del trasudado se da pues por un aumento de la presión hidrostática, como lo que ocurre en la cirrosis, en el síndrome nefrótico, donde pues ese trasudado, pues como recordamos, no va a tener una gran cantidad de proteínas, ni de lactato deshidrogenasa, ni ninguno de esos componentes que sí se encuentran en el exudado. En el exudado, pues ya se va a dar por un aumento de la permeabilidad capilar, como lo podemos observar en ciertos tipos de infecciones, en ciertos tipos de neoplasias, entre otras cosas. Vamos a tener ciertos tipos de derrames, no solamente vamos a tener esos dos tipos de contenido, también tenemos, por ejemplo, lo que son el derrame quiloso y quiliforme, que pues el contenido va a ser más que todo como de líquido lipídico. Está el hemotórax, que pues va a ser contenido de sangre en la cavidad pleural. Vamos a tener también el llamado pulmón encarcelado, que me puede causar también derrame pleural por rotura. Y están algunos derrames que son de tipo iatrogénico causados por procedimientos médicos. Los síntomas van a ser pues disnea, dolor torácico pleurítico, que el dolor torácico pleurítico le vamos a explicar al final. También está el dolor en paredes exteriores del tórax y se puede digamos, irradiar hacia lo que vendría siendo cuello y hombro. En el examen físico vamos a encontrar muchas veces un frémito táctil disminuido. A la percusión podemos escuchar matidez. En la auscultación podemos escuchar pues ruidos respiratorios disminuidos, obviamente del lado del derrame, y en caso de que en los que esas pleuras también estén inflamadas, se puede escuchar un frote pleural. Siguiente, por favor. La atelectasia pulmonar, este va a ser otro concepto que pues va a ser descrito simplemente como ese
colapso del tejido pulmonar, pues generalmente por una pérdida de volumen. La atelectasia es como una de las cosas que se puede dar en los neumotórax. Recordemos que nuestros alveolos van a tener una tendencia natural a colapsar y pues vamos a tener ciertas cosas que me van a evitar eso, como lo son la presencia del surfactante, que recordemos que lo que hace es disminuir la tensión superficial. El hecho de que las personas se encuentren respirando continuamente y hagan respiraciones profundas de manera intermitente también evita que los pulmones entren en un estado de atelectasia, y también la tos periódica justamente para poder respirar. La etiología de la atelectasia pulmonar suele ser por una obstrucción intrínseca o extrínseca de las vías respiratorias, suele ser por una supresión de la respiración o la tos, es decir, supresión de alguno de los componentes que me evitan que se dé la atelectasia pulmonar. También tenemos la posición de cúbitos supinos, suele ser más que todo en pacientes que se encuentran en UCI o que se encuentran hospitalizados, y está la compresión o colapso del parénquima pulmonar. Ella suele ser asintomática hasta que empiezan a haber ciertos grados de hipoxemia o ciertos grados de neumonía. En la hipoxemia, pues el paciente va a empezar a presentar más que todo disnea y puede llegar incluso a una insuficiencia respiratoria, ¿no? Y también se puede presentar neumonía, en la cual el paciente va a presentar más que todo tos, disnea y dolor pleurítico. En el examen físico podemos encontrar ruidos respiratorios disminuidos, obviamente en esa región afectada, matidez a la percusión y pues a menudo esos, digamos, ruidos respiratorios pueden incluso llegar a estar ausentes, obviamente del lado afectado. Siguiente. Tenemos el edema pulmonar, otro concepto. El edema pulmonar, pues recordemos que va a ser por esa acumulación de líquido en esa cavidad, no en la cavidad, sino pues en el pulmón propiamente dicho. La causa principal es una insuficiencia del ventrículo izquierdo, que muchas veces suele estar asociada a hipertensión venosa pulmonar y acumulación de líquido en los alveolos. ¿Qué pasa en este caso? Se da un aumento de la presión de llenado de manera muy súbita, lo que hace que el líquido plasmático desde los capilares pulmonares difunda hacia los espacios intersticiales y hacia los alveolos, es decir, esos espacios alveolares intersticiales a nivel de bronquios se tienden entonces a llenar de líquido también, principalmente de sangre. ¿Qué vamos a encontrar en el paciente? Muchas veces vamos a encontrar un pulso rápido y un volumen bajo, vamos a encontrar tensión arterial variable porque cuando la encontramos normal o elevada quiere decir que se está tratando de compensar ese edema. Pero cuando tenemos una tensión arterial disminuida, quiere decir que pues, el edema no se está compensando y es digamos, una señal de mayor gravedad. En cuanto a la auscultación, podemos escuchar estertores finos justamente por ese despegamiento de los alveolos por la presencia de líquido dentro de ellos, y también signos de insuficiencia ventricular derecha en caso tal de que también se haya dado una claudicación del corazón derecho, ¿no? Los síntomas principales van a ser disnea, ansiedad, se puede presentar cianosis, pues bueno, la que vemos ahí es una cianosis periférica. El paciente también puede llegar a presentar hemoptisis y diaforesis, que van a ser como estos síntomas principales. El diagnóstico, pues aparte de esa evaluación clínica, donde lo principal va a ser disnea y estertores pulmonares, pues podemos ayudarnos de cosas como lo son la radiografía de tórax, el PET tirético cerebral y el electrocardiograma. Siguiente. Tenemos otro concepto aquí que va a ser la neumonía. Pues la neumonía no va a ser más que esa infección a nivel pulmonar que puede ser pues causada por múltiples microorganismos. La neumonía también es un tema bastante amplio del cual hay mucho por hablar. En este caso van a haber dos tipos de neumonías principales, que es aquella neumonía intrahospitalaria, es decir, adquirida en el ámbito intrahospitalario, y aquella neumonía adquirida en la comunidad, o pues como se llama actualmente, neumonía extrahospitalaria. Las neumonías extrahospitalarias suelen ser causadas por microorganismos como lo son la Haemophilus influenza, clamidia neumoniae, microplasmas neumoniae, pero también puede ser causada por algunos virus como el virus sincitial respiratorio, el actual SARS-CoV-2 y para influenza, entre otros. En cuanto a la neumonía intrahospitalaria, el microorganismo predominante va a ser Staphylococcus aureus, aunque pues ya el Staphylococcus aureus se puede encontrar también como entre los causantes de neumonías extrahospitalarias. Los síntomas generales van a ser pues síntomas muy específicos de infección, como lo son malestar general, escalofríos, fiebres, y ya pues tenemos que relacionarlos con algunos síntomas respiratorios como lo son la tos, la disnea y el dolor torácico pleurítico.
En cuanto a signos, podemos encontrar entonces taquicardia, taquipnea, crepitantes al momento de la auscultación, ruidos respiratorios bronquiales y se puede encontrar egofonía, que era una de las cosas que nos describían en el examen físico. A la percusión se puede llegar a escuchar matidez. Aquí el diagnóstico, digamos, aparte de esos síntomas y esos signos, va a ser más que todo dado por la realización de un cultivo para ver cuál es ese microorganismo que nos está causando esta patología. Siguiente. Por último, tenemos lo que es el llamado dolor pleurítico, que vimos que era uno de los síntomas descritos en muchas de las patologías que acabamos de ver. El dolor pleurítico se caracteriza porque es un dolor que generalmente es de tipo lancinante punzante. Aquí vamos a tener una mnemotecnia que es diferente a la de Alicia para el dolor, sino que va a ser ALES, donde A va a ser cuáles van a ser los factores que digamos, me atenúan ese dolor, es decir, que hacen que el dolor se disminuya, que generalmente va a ser cuando el paciente se coloca en el lado de cúbito lateral del lado afectado, hace pues que este le duela menos. Vamos a tener que la localización del dolor suele ser un dolor en punta de costado, es decir, en toda esta región lateral de las costillas y los espacios intercostales. En cuanto a la irradiación, él suele irradiarse más que de todo lo que vendría siendo el hemitórax afectado, cuello y cara. Generalmente no se va a irradiar hacia hombro, hacia brazo, sino más que todo cuello y cara. La característica del dolor suele ser lancinante y punzante, y vamos a tener ciertos factores que me lo exacerban, como lo son la respiración profunda. En el momento en el que el paciente hace una respiración profunda puede llegar a sentir dolor, y la tos. Este es un tipo de dolor que no se ve, digamos, modificado por los cambios de movimiento o cambios de posición del paciente, como si lo es, por ejemplo, el dolor pericárdico. Generalmente, pues este dolor se produce, ¿por qué? Por una irritación de esa pleura parietal. Recordemos que el dolor pleurítico va a ser por la pleura parietal y no por la pleura visceral. Suele tener intensidad variable, por eso la intensidad no está colocada en la mnemotecnia, y la duración suele ser de horas a días. Y como les decía, no se exacerba por los movimientos, por eso aquí podemos observar que en el dolor pleurítico se puede presentar, digamos, síntomas acompañantes como lo son la disnea, la tos, la fiebre, entre otros síntomas, dependiendo de cuál es la patología causante de ese dolor pleurítico. Siguiente. Y listo, muchas gracias. Eso sería todo. Listo, chicos, muchas gracias por su atención. Ahorita les enviamos entonces la presentación al grupo. Gracias.